Continuamos en la LIN, pero como sempre dispostos a analizar o que acontece, sobre todo nestes tempos nos que están acontecendo cousas que nunca aconteceran. O alcalde de la LIN conseguiu que outro día fora trending topic unha frase que é moi de Rafa Cuña, que era, cal? Imos morrer todos. Imos morrer todos. Bueno, pois imos morrer todos co que está pasando en España últimamente. Iván Puentes, moi boa noite. Que tal, boa noite. Roberto Blanco Aldés, moi boa noite. Por este lado, Ernesto Sánchez Pombo, moi boa noite. E Gonzalo Trenor, moi boa noite tamén. Bueno, como decía, el asunto de los pactos, quién va a ser el próximo presidente del gobierno, qué está dispuesto a darle el Partido Popular al Partido Socialista, quién interviene, está dividido el PSOE. Pablo Carballo, buenas noches otra vez. Buenas noches. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Bueno, ayer veíamos cómo Mariano Rajoy tendía la mano al PSOE con aquello de intercambiar apoyos en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, por un pacto estable al frente de Moncloa. Bueno, pues hoy lo ha reeditado. Después del no tajante de Pedro Sánchez, hoy Rajoy, una visita a un centro de FP, se mantiene en sus 13. Vuelve a pedirle apoyo al Partido Socialista por un pacto estable y dice que no se considera él mismo un obstáculo para conformarlo. El Gobierno lo que tiene que hacer es reformas, el Gobierno lo que tiene que hacer es dar estabilidad, seguridad y certidumbre. Vivimos ahora una etapa compleja, difícil, de negociaciones o de no negociaciones. Esto deberíamos los políticos cerrarlo pronto y quien tiene la llave en estos momentos debe elegir ya con quién quiere asociarse. Desde luego nosotros hemos hecho una oferta por la estabilidad, por la moderación, por la sensatez y el sentido común. Una oferta respetando la voluntad de los ciudadanos que eligieron lo que quisieron y el primero, el segundo y el cuarto partido tienen la obligación de entenderse en beneficio de España, porque la sociedad continúa trabajando y estando, como siempre, a la altura de las circunstancias. Bueno, y mucho ha dado que hablar en las últimas horas en las entrevistas con dos de los expresidentes de gobierno en España, uno socialista y otro popular. Vamos a empezar por Felipe González, después de esa reunión con representantes de la Unión Europea, de embajadores en nuestro país, donde deslizó aquello de que preferiría un gobierno del Partido Popular con Ciudadanos. Hoy se despacha a gusto también en una entrevista en un diario nacional. Aquí va parte de lo que cuenta el expresidente González. Vivimos un final de ciclo. No sabemos ni a dónde vamos ni quiénes somos. Falta un proyecto reformista para España. La lectura errónea también afecta al PSOE, que ha sufrido una derrota clara y debería haber considerado la voluntad de los ciudadanos. A mí no me gustan los gobiernos anti lo que sea, aunque los he sufrido. Para las reformas que España necesita hay que contar con el PP. Ni el PP ni el PSOE deberían impedir que el otro gobierne. Los dirigentes de Podemos, respecto a sus votantes, quieren liquidar, no reformar el marco democrático de convivencia y, de paso, a los socialistas. Podemos actúa desde posiciones parecidas a la de sus aliados en Venezuela, pero lo ocultan de manera oportunista. Son puro leninismo 3.0. Analizando la representación parlamentaria, no creo que exista una mayoría progresista y reformista, que sería la opción que preferiría. Bueno, y coincide en esta última parte del análisis hablando del posible socio de gobierno del Partido Socialista con José María Aznar, con el expresidente del Partido Popular. Entrevistan al diario Las Américas al otro lado del charco y así se refiere a Podemos Aznar. Podemos es una amenaza para nuestro sistema democrático y nuestras libertades. Esas personas no creen en un sistema democrático y quieren subvertirlo. No creen en el Estado de Derecho, no creen en la independencia judicial, no creen en un sistema democrático libre, ni en la economía de mercado, ni en las libertades de las personas, y de ahí su carácter chavista comunista. Podemos es un riesgo político, y si tiene alguna posibilidad de llegar al gobierno, mucho más todavía. Bueno, tenemos muchas más cosas que tienen que ver con el día, pero vamos a detenernos aquí un momento. Roberto Blanco Aldés, ¿qué importancia hay que darle a la intervención de Felipe González en todo este lío y a la coincidencia de parte del discurso de González con el de José María Aznar? Yo no sé si eso beneficia a alguien, perjudica a alguien. Bueno, no sé, me gustaría que me interpretaras lo que está pasando en las últimas horas con la aparición de estos dos personajes. Sí, bueno, yo creo que hubiera sido más fácil interpretarlo si la intervención de Felipe González, la entrevista de Felipe González en El País, hubiera sido menos contradictoria, ¿no? La sensación que da es que en unas ocasiones dice una cosa y en otras ocasiones dice otra, y por tanto es difícil sacar una conclusión clara de lo que ese corte que se ha hecho ahí, claramente lo que indica es verdad que hay titulares que contradicen a otros. Dice una cosa y a continuación dice otra. El que acabamos de recoger para los espectadores... Algo que por otra parte dicen que no es infrecuente en González, que él tiene mucha capacidad dialéctica, pero que muchas veces incurre en contradicciones en el discurso, que a veces se te escapan porque las cuenta bien, ¿no? La entrevista es muy larga y en una entrevista larga es fácil caer en esas cosas. De todas maneras,
yo la impresión que tengo, ¿no?, es la de que González está claramente apostando porque no haya un gobierno entre el Partido Socialista y Podemos. Claramente. No, lo dice abiertamente, es la opción por la que apuesta. Claramente es Pero la opción. La pregunta concreta es si la intervención de González y la intervención de Aznar, que coinciden en algunos términos, bueno, ¿va a servir para aclarar lo que está pasando o no? ¿Si va a inclinar la balanza hacia algún lado? Yo diría incluso una cosa más. Yo creo que en estos momentos hay una presión legítima, por lo demás, potente en amplios sectores de la sociedad para que no haya un gobierno del PSOE con Podemos. Yo creo que dudo mucho, teniendo en cuenta la relación personal que tenían Felipe González y Aznar, que era una relación claramente mala, que se hayan puesto de acuerdo en hacer las declaraciones. Por tanto, lo que parece indicar tanto el que uno haya salido a la palestra con una larga entrevista, otro con una larga entrevista, que coinciden además con otras declaraciones de la COE, incluso en la reunión con los sindicatos, etcétera, yo creo que va en la línea claramente de poner de relieve las gravísimas dificultades que plantearía para el futuro del país un gobierno de Podemos y el Partido Socialista, cosa con la que yo coincido. Yo creo además que el Partido Socialista cometería un gravísimo error, un error histórico que pagaría a un precio altísimo si fuera esa opción, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues no lo sabemos qué va a pasar, pero con toda claridad yo creo que incide en una línea en la que hay mucha coincidencia entre los, diríamos, dirigentes históricos del Partido Socialista, los del Partido Popular por razones obvias, pero los dirigentes históricos del Partido Socialista, yo incluso algunas las conozco porque me las han dicho ellos. O sea, hay dirigentes importantes del Partido Socialista con los que yo he hablado en los últimos días que me han manifestado con toda claridad, no diré los nombres porque no tengo yo autorización para hacerlo, con toda claridad que el pacto sería un disparate absoluto y total. Pues a ver, Iván Puentes está en la ejecutiva del PPDG, digo, perdón, Dios mío, del PSDG. Bueno, esto es un absurdo a favor del pacto. Que si estuviera Manuel Fernández Blanco aquí ya me sacaba la piel. Del PSDG. Bueno, claramente acaba de decir o seu punto de vista Roberto. Sería un desastre para España o pacto PSOE-Podemos? No, neste caso discrepo moi cordialmente con Roberto, pero eu creo... E con Felipe. E con Felipe. Sí, bueno, con Felipe non o sei, porque eu, cando leo a entrevista, efectivamente hai aquí un titular que di quiero que España tenga gobierno, yo prefiero que sea progresista e reformista. Eu tamén, non? Pero non chega, digo, pero non chega ou algo así. Pero bueno, en todo caso, eu creo que non. Creo que os cidadáns que votaron ao Partido Socialista votaron ao Partido Socialista para que pudiese ser alternativa ao Partido Popular e, polo tanto, deixar gobernar o Partido Popular ou chegar a calquera tipo de pacto a favor ou mediante a vía da abstención co Partido Popular é unha fraude ao electorado socialista que, insisto, votou cambio e votou reformas. Eu creo que non se pode facer un goberno a calquera precio, por suposto. Ahora, creo que o Partido Socialista e Pedro Sánchez particularmente teñen a obriga de intentar formar ese goberno, teñen a obriga de dialogar coas demais forzas de esquerdas deste país e de intentar formar un goberno que poda plantexar políticas diferentes ás de que Mariano Rajoy e o Partido Popular defenderon estes 4 anos. Si eso é posible, eu creo que é o mellor que lle pode pasar a España e o mellor que lle pode pasar ao Partido Socialista. E se iso non é posible, pois evidentemente o que hai que facer é darlle a voz aos cidadáns e que volvan a votar. A ver, Roberto, brevemente, porque quero escoitar nesta primeira parte. Vamos a ver, si fuera posible una opción de gobierno, no una investidura, que es una cosa distinta. Una cosa es investir un presidente y otra cosa es conformar una mayoría para gobernar. Si fuera posible, yo no solo entiendo que tiene derecho a hacerlo, sino que creo que la obligación del líder socialista hubiera sido configurar una opción de gobierno. Lo que pasa es que con 90 diputados de 350, que es la cuarta parte de la Cámara, es imposible gobernar esto con un partido con el que tienes grandísimas diferencias ideológicas y que además tiene como objetivo fundamental acabar contigo, que es una de las cosas que dice Felipe González en la entrevista, con la que yo coincido, con la que creo que coincide mucha gente. Es decir, la acción del viernes pasado de Pablo Iglesias tiene dos objetivos. Uno es reventar cualquier posibilidad de pacto, como es obvio, y otro es dejar absolutamente claro que va por el Partido Socialista. Ese es el objetivo desde hace mucho tiempo de Iglesias. Por tanto, si hubiera posibilidad de conformar una mayoría, yo estoy convencido de que eso es lo que tendría que hacer el PSOE. Lo que pasa es que creo que no hay ninguna posibilidad de conformar una mayoría con estos mimbres. De hecho, creo que no hai ninguna posibilidad de conformar unha maioría salvo la maioría de los tres partidos. A ver, Iván, é que despois de verdade, imos ter tempo que temos toda aínda moito. Eu creo que hai posibilidad de formar esa maioría se Podemos realmente a quere formar, que eu tamén teño as miñas dúbidas, non? Pero hai que explorar ese camiño, porque evidentemente Podemos, claro que quere comer o espacio electoral do Partido Socialista, pero que o Partido Socialista, si hoxe ten 90 diputados, pero se non queremos que teña menos diputados, o que ten que facer é recuperar o seu electorado tradicional. E o seu electorado tradicional, unha parte importante, se foi a Podemos, e o que pide un Partido Socialista que este referencia onde estivo sempre, que é no centro esquerda. Eu quero lembrar que non chega, o sea, a combinación de Podemos co Partido
Partido Socialista con non Esquerda chega, ni Unida, siquiera chega con Esquerda Unida, ni siquiera chega con Esquerda Unida. Claro, exactamente, non chega. Pero se podería chegar a acordos con determinados partidos nacionalistas, con Ciudadanos, aí habería que negociar, evidentemente. A ver, Gonzalo, despois... La única posibilidad viable es que fuese a través de un acuerdo con las fuerzas secesionistas, aquellas que quieren romper o Estado, e incluso con el nacionalismo de dereitas vasco. Aquí imos morrer todos. Que o PP me criminalice a Convergencia ou que me criminalice o Partido Nacionalista Vasco cando gobernou con eles non estou media criminalizando vida. absolutamente nada, estou dicindo como son as maiorías, as fuerzas secesionistas que rompen España. Estou me referir precisamente a Esquerra Republicana de Cataluña e a Ciudadanos e Liberdade, que son os herdeiros de Convergencia e Unión, que están nun proceso secesionista. Non digo que o sexa todo o nacionalismo, nin o galego, nin o vasco e tal. Ti queres que o PNV é un partido secesionista? Desas dúas forzas específicas. Pero bueno, cada un que as defina como queira. Eu definolas como secesionistas. Se vostedes non o queren definir así, moi ben. E iso é o voto que necesita o Partido Socialista. Pero aquí eu creo que se está a facer un gran erro, que diferenciar entre históricos do Partido Socialista e o que non son históricos, os actuais. Eu penso que non é así. Porque estamos a ver como unha parte moi importante do Partido Socialista, como unha parte moi importante do Partido Socialista, neste caso o Partido Socialista actual de Andalucía, o de Extremadura, o de Castilla-La Mancha, moita xente que tamén ten responsables de goberno agora, pois non están a favor deste pacto coa esquerda. Sin embargo, o que sí que creo que se pode facer unha diferencia é de aqueles partidos socialistas autonómicos, provinciais e municipais que están acostumbrados a ganar as eleccións e a configurar gobernos desde maiorías, e aqueles outros que xa renunciaron fai moito tempo a ser unha maioría e que se contentan con ser ou parte de outros ou a muleta de outros. A ver, imos ter tempo, de verdad, Gonzalo. O gran problema que ten o Partido Socialista de Galicia, que fai moitos anos que renunciou ao seu propio espacio, e o que é única e exclusivamente ahora é muleta de outros para por ter unhas migallas. Imos, de verdad, pido vos intervencións máis cortas porque imos ter ocasión, porque hai moitos argumentos encima da mesa que podemos ir comentando. O resultado do Partido Socialista foi na época do goberno bipartito. Iván, el terrible, por favor. Rafa Cuña. Bueno, creo que asistimos a unha ópera bufa, non? Estou non dicindo todos os días. Eu sí creo que Pedro Sánchez quere conformar unha maioría de progreso. É evidente que as vellas glorias do Partido Socialista, eu digo que os xarróns chineses están desatados esta temporada. Hoxe escoitaba a Corcuera, non? En uns termos que casi asustaban, pero sí é certo que Podemos estar poñendo todas as pedras no camiño para que isto non sexa posible. Son dos que considera que vai haber novas eleccións porque non vai a quedar máis remedio, e que ao mellor se o Partido Popular tivese un exercicio de xenerosidade cambiando de candidato hacia outros candidatos de outro perfil máis moderno ou máis vendible para determinado tipo de abstencións de outros grupos, serían máis posibles algunhas situacións. Pero creo que isto non se vai a producir. Podemos está xogando a ser o PSOE do ano 82, eu creo que isto é evidente, e o PSOE, que eu creo que sí, sería lógico que Pedro Sánchez fose investido polo menos, pero está en unha situación moi complicada, faga o que faga. Ernesto? Sí. Bueno, voy a utilizar el mismo término que utiliza el alcalde que nos acoge aquí, que es el de los jarrones chinos. Yo creo que los jarrones chinos están nada más que para adornar y deberían de pasar lo más desapercibido posible, porque hacer el ridículo como lo están haciendo me parece excesivo. Es decir, yo no sé si a Felipe González y a José María Aznar hay que recordar los errores que ellos tuvieron para que ahora vengan dando lecciones de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y yo no sé si Felipe González, que fue el que trajo, parece ser, la progresía a este país y fue el que realmente puso este país en la órbita mundial, quiere que se apoye o que quiere que este país tenga presidente de gobierno, pues por ejemplo, el que ha dicho Luis sé fuerte, o el que ha dicho te quiero Alfonso Coño, te quiero, o el que ha dicho todas estas cosas. Porque es que, claro, tenemos que hablar del candidato. Y vamos a hablar del candidato. Y me parece muy bien, si queréis, hablamos también del secesionismo y hablamos de los socios y tal. Pero es que lo que estamos hablando en este país es de poner de presidente de gobierno al líder del primer partido de la democracia que está imputado por corrupción. Y lo que estamos hablando en este país es de poner de presidente de gobierno de un país que es el primero de Europa cuyos ciudadanos tienen la percepción más clara de corrupción junto con Grecia. Entonces, yo creo que tenemos que hablar de los candidatos. Yo estoy convencido... En la línea que estamos falando, gustaríame saber, pregunto ya a Roberto, si así yo tengo... No, pero déxame rematar, sí, Rafa, déxame rematar. No, disculpa. No pasa nada. Estamos a falar de Podemos. Podemos es un problema. Bueno, Podemos será un problema el día que sea un problema. Los secesionistas serán un problema el día que sean un problema. De momento estamos hablando de que los únicos señores que tienen posibilidad de ser presidentes son Pedro Sánchez
que anda a lo suyo, un poco tal, y que además sabe que si no es presidente pues va a salir por la puerta de atrás, y un señor que, no sé si en este momento, tiene la autorización suficiente y la fuerza moral suficiente para defender su candidatura. Rafa quería interpelar a Roberto por algún motivo. Bueno, con todo cariño, Roberto, sabes que ti máis eu temos unha larga tradición de discrepancias. discrepancia. A mí gustaría saber a túa opinión polo teu pasado, de coñecemento do Partido Socialista. Que crees que pensaría Isidoro en Suresnes do Felipe González de 2016? Eu creo que esta é unha pregunta a caída, non? Claro. Sí. Esto no hay más que saber que tiraría pola ventana seguramente. Felipe González en el año 2000, en el año 1977, en el 79, posteriormente. Renunciar ao marxismo, todo esto, aparte no, pero no me refería a eso, me refería a cuál fue la política de alianzas. Felipe González nunca quiso saber nada del Partido Comunista. Yo creo que era un error. ¿Por qué? Pues porque el Partido Comunista de entonces no tenía nada que ver con Podemos, ni el Partido Socialista. Porque venía da cuestión de reformistas e rupturistas No. Yo creo que es que confundimos al público y confundimos a los espectadores si damos a entender si transmitimos la idea de que el Partido Socialista de hoy, o el Partido Comunista de entonces, el de entonces, no el de hoy, que no tiene nada que ver, eran partidos que tenían algo que ver con Podemos. Nada absolutamente que ver con Podemos desde el punto de vista ideológico. Absolutamente nada que ver. Eran partidos reformistas, partidos socialdemócratas... Pero a situación en la que está o Partido Popular, non é extraordinaria tamén? Sí, vamos a ver, mi análisis tiene que ver básicamente con la preocupación por la búsqueda de la estabilidad del país. Diríamos que como analista, yo como ciudadano normal y corriente tengo mi propia opinión sobre lo que sería mejor para el país y lo que no, desde el punto de vista ideológico. Pero yo no estoy hablando de esto, no estoy expresando mis preferencias políticas, estoy expresando un análisis que pretende ilustrar al público y pretende ser imparcial sobre cuál es la situación en la que nos encontramos. Vamos a ver, un gobierno tiene que tener para gobernar mayoría absoluta. Todos los gobiernos gobiernan con mayoría absoluta, todos. No hay ningún gobierno que gobierne sin mayoría absoluta. Es decir, la mayoría absoluta quiere decir que un gobierno tiene más diputados a favor que en contra y, por tanto, puede evitar que la oposición le vete sus iniciativas políticas. Sean o no de su partido. Hay gobiernos que gobiernan con mayoría absoluta con diputados de su partido, el Partido Socialista en el 82, en el 86, en el 89, el Partido Popular en el 2000 y el Partido Popular, en el 2011, y hay partidos que gobiernan con una mayoría absoluta que es el fruto de un pacto con otras fuerzas. No se puede gobernar sin mayoría absoluta. Nadie gobierna sin mayoría absoluta. Es imposible gobernar sin mayoría absoluta. ¿Cómo se llama? Geometría variable, que se está ahora poniendo de manifiesto, de pactar con unos unas cosas y pactar con otros otras. Pero esto era posible, y por eso es importante aclarar esta cuestión de los secesionistas. Esto era posible en un momento en el que las fuerzas con las que se podían pactar eran muchas. Los nacionalistas vascos y los nacionalistas catalanes, que eran muy importantes en el Congreso, hay que tener en cuenta que entre uno y otro han llegado a tener 18 escaños en la Cámara. El PNV ha estado siempre en 6, 7 y Convergencia en el entorno de los 10, 12, ¿no? 18 diputados, 19, 20 en alguna ocasión. Eran partidos que eran perfectamente eran partidos que podían pactar a la izquierda y a la derecha. ¿Por qué? Porque eran partidos que estaban en el centro, que tenían coincidencias ideológicas con la derecha desde el punto de vista diríamos, de la política económica, más coincidencias desde el punto de vista de la política de costumbres a su izquierda, más el Convergencia que el PNV, que es un partido católico, confesional, etc. Pero es que en estos momentos Convergencia, lo que es Democracia y Libertad, y el PNV son dos partidos, el PNV en menor medida, que están imposibilitados para hacer pactos porque los grandes partidos coinciden en algo que los partidos nacionalistas del País Vasco y Cataluña han roto, que es el pacto por la unidad del país. Es decir, tú podías pactar con Convergencia. A ver, vamos a avanzar un poco. La unidad de la patria, no, la unidad del país, la misma unidad que hay en Francia, en Austria, en Alemania, Portugal, en Estados Unidos, en todos los países europeos. No hay ningún país del mundo, ninguno en el mundo, donde estemos debatiendo sobre la unidad del país. A ver, vamos a avanzar porque de verdad que hay más argumentos. Hay más argumentos. En Canadá se está hablando de esto, la cuestión de Quebec, pero hace mucho que no se habla de la cuestión de Quebec. Un referéndum histórico ejemplar desde un punto de vista democrático. Nada que ver con esto. Creo que sí que bueno, a ver, avancemos un poco, porque insisto que hay más argumentos para poner encima de la mesa. César Ruena, secretario de Organización del Partido Socialista, creo que algo ha dicho sobre Rajoy, sobre esa intervención de Felipe González, ¿no, Pablo? Sí, bueno, ha dicho que a González hay que escucharlo siempre, eso para empezar, pero bueno, luego mucho caso de lo que dice tampoco parece que haya hecho, porque Luena mantiene que de ninguna manera el Partido Socialista a día de hoy puede facilitar una investidura de un presidente del Partido Popular.
diciendo una de las frases de la entrevista de Felipe González, cuando le pregunta por una posibilidad, creo que dice literalmente, de ninguna de las maneras. Bueno, pues podría ser así, de ninguna de las maneras se puede pactar con el PP, pero hablar por supuesto, pero como dijo ayer Pedro Sánchez, igual no le gusta lo que le vamos a decir. Y desde luego en este país, y creo que hay empieza a haber, mejor dicho, un consenso, apoyar al PP, entenderse con el PP en fórmulas de gobierno, es una manera de indultarlo con lo que se está conociendo, de blanquearlo, y creo que el PP tiene que pagar en la oposición lo que ha hecho sistémicamente durante muchos años para que se regenere y contribuya así a generar la democracia. Bueno, y respuesta también esta mañana en la radio pública de Pablo Iglesias, del líder de Podemos. Primero dice que no descarta poner lugar, hora y fecha inmediata a Pedro Sánchez para sentarse a negociar el futuro gobierno, pero además ha opinado sobre lo dicho por Aznar y González. Los mete en el mismo saco, dice que los dos expresidentes le dan vergüenza. Creo que es una pena que el que fuera presidente del gobierno de este país, recuerdo lo que significaba Felipe González para mis abuelos, pues esté en este momento alineado, incluso utilizando el mismo tipo de retórica que el Partido Popular. Me asusta y me preocupa pensar que las posiciones del señor Felipe González, que se parecen mucho a las del señor José María Aznar, se vayan a terminar imponiendo en el PSOE. Creo que no es lo que quiere la gente que ha votado al Partido Socialista. Y quien ha ido hoy un poquito más allá es el portavoz parlamentario en el Congreso del Partido Popular, Rafael Hernando. Ha comparado el ideario de Podemos con un manual golpista. Le ha contestado, minutos después, la número 3 de esta formación, también diputada Carolina Vescanza. Que se ponga en riesgo pues, la unidad de España, que se ponga en riesgo la seguridad de España, que se pueda aceptar, ¿no?, como viable que una fuerza de extrema izquierda, ¿no?, que ha sido financiada, al parecer, algunos de sus dirigentes, ¿no?, por países extranjeros, puedan ocupar los grandes resortes del poder de cualquier país, el ejército, la policía, el CNI y encima la televisión. Eso está en el manual del golpista. Eso está en el manual del golpista y a mí me parece que eso pues no sería lo que desea. Yo digo que todos los golpistas, los manuales de los golpistas aparecen siempre esas pretensiones, ¿no? Ocupar la televisión, ocupar tal. Esto es lo que digo. No me refiero a nadie. No, que va, para nada. Eso son interpretaciones de usted. Son cosas asombrosas en el portavoz del partido que acaba de ser imputado como partido, como organización por corrupción. Parece mentira que el portavoz del partido más corrupto de la historia de la democracia española se atreva a acusar, a formular este tipo de acusaciones contra los que hemos concurrido a estas elecciones con la mayor transparencia, con la mayor humildad y con un respaldo de la gente que nos está animando y nos está dando aliento para que llevemos a cabo ese cambio gubernamental. Bueno, y reacciones que han llegado también desde aquí, desde Galicia. Vamos a empezar por el presidente de la Xunta. Ha hablado de esa entrevista de Felipe González. Dice que a los mayores hay que escucharlos siempre y que se fía más de González que de Besteiro, porque al menos ha dicho ha ganado alguna elección. También ha criticado esto de los comentarios continuos a través de las redes sociales explicando las negociaciones. Nuestra obligación es que España tenga un gobierno y para eso nos convocaron a las urnas. Y no entiendo que en este momento estemos dando un mensaje y un espectáculo a través del Twitter de lo que consideramos las instituciones, el Gobierno de la Nación, las Cortes Generales y el Gobierno de todos. Insisto que no estamos a la altura que el país nos exige, y ahí me incluyo, por supuesto, y nos incluimos todos. Si o Goberno se vai a conformar a través de Twitter, entón, evidentemente, estaríamos innovando no ámbito político das tecnoloxías, pero estaríamos indo 50 anos atrás na responsabilidade democrática que ten que ter os primeiros dirixentes do noso país. Si un señor gana as eleccións, renovar o que gaña sería difícil de explicar. Se tuviéramos que facer as renovacións en función dos resultados, probablemente o secretario xeral do Partido Socialista en España sería o primeiro político a renovar. Neste momento, que 3 profesores de Ciencias Políticas da Complutense de Madrid decidan o destino do goberno de 47 millóns de españois me parece un exceso. Teño moitísimo máis respeto
as palabras de Felipe González que as do señor Besteiro. Por tanto, me quedo coas palabras de Felipe González e lamento que o señor Besteiro considere que é un fraude electoral que o goberno que gaña as eleccións. Probablemente porque o señor Besteiro nunca gañou unhas eleccións e, sin embargo, ostentou cargos públicos. Pero, en fin, eu teño moito máis respeto pola visión política de Felipe González que pola situación política do señor Besteiro. Acaba hablando Feijóo de Besteiro, que esta mañana ha estado en Ferraz, reunido con el secretario general de los socialistas, con Pedro Sánchez, por más o menos espacio de una hora, dentro de esa ronda que Sánchez está estableciendo con los varones del PSOE en las diferentes autonomías. Bueno, a la salida Besteiro ha cerrado filas con su secretario general y ha apostado por que sea el próximo presidente del gobierno. Yo aprecio y valoro además que mi secretario general mantenga esa actitud de absoluta coherencia, que algo que en política es absolutamente importantísimo, ¿no? Y donde yo creo que ya conocen cuál es mi posición al respecto de los temas fundamentales. Este es el tiempo del Partido Popular, de ver al Partido Popular explicitar delante de la sociedad si efectivamente vuelve otra vez a renunciar a su responsabilidad. Yo entiendo respeto todas las opiniones, como no puede ser de otra manera, pero no encuentro tampoco que de las declaraciones de Felipe González se deduzca una posición distinta de la que está manteniendo el propio secretario general. Yo lo que sí estoy seguro es que el secretario general del Partido Socialista y el Partido Socialista estará a la altura de las circunstancias. Bueno, Iván, Besteiro, secretario xeral do PSDG, de momento, dos que dun xeito máis aberto apoia a Pedro Sánchez, a posición que está tomando Pedro Sánchez. É así? Sí, eu creo que é evidente, non, desde o primeiro momento, é un dos apoios que Pedro Sánchez ten máis firmes, e a verdade é que a postura desde o día despois das eleccións, no que na propia executiva galega se falou, non, do escenario electoral que se abría, e a executiva maioritariamente, ademais, se mostrou favorable a esa política de entendementos e poder formar un goberno de esquerdas en España, pois sí, a postura de José Ramón Gómez Besteiro nese sentido é clara e é transparente, pero non só dele, eu creo que é a inmensamente maioritaria no PSDG e que el ten a vontade, ademais, de respetar, e creo, ademais, que é a maioritaria con diferencia no seno do Partido Socialista en España. A ver, esa sensación que ten Iván, chamoume a atención que había máis xente do Partido Popular defendendo a González que xente do Partido Socialista. Foi bastante chamativo, porque moitos líderes, como Feijóo, etcétera, que ven, hai que escoitar a González, dentro do Partido Socialista foi máis complicado. É bastante revelador do camiño que non temos que coller. No, claro, es que los viejos roqueros nunca mueren, pero chochean, claro. A ver, Gonzalo, ¿qué crees que quieren as bases do Partido Socialista? Imagínate que te pregunto a ti. Tener un poco de mesura, igual que lo respetamos cuando le zurra al Partido Popular, Felipe González, también debemos respetarlo cuando no dice algo que sea agredir al Partido Popular. El señor Besteiro le pasa lo mismo que al señor Sánchez. O sea, necesita el gobierno de Pedro Sánchez ahora mismo para aguantar, para sobrevivir. Desde el Partido Socialista de Galicia, y tú miras que no, son muchas las voces que salen cada día diciendo que este señor debe de irse, que el señor Besteiro debe irse. El único sostén está preocupado porque hay elecciones autonómicas, pero bueno, si no me equivoco, fue la teniente alcaldesa de la ciudad de Ferrol, creo que fue la que pidió que tenía que irse. Antes lo habían hecho ya, me parece que algunos portavoces provinciales, algunos líderes, Cerviño, abiertamente. Exactamente, con lo cual, quiero decir, eso es una realidad. Si tú quieres interrumpir y que no se escuche, muy bien. La misma realidad le pasa a Pedro Sánchez. Si no es ahora presidente, ya se tendría que ir para casa. Sin embargo, el único sostén que tiene Besteiro es Pedro Sánchez. Gonzalo, responde unha pregunta. Rajoy, si non é presidente, que fai? Perdona, Iván. Cada uno tiene... Por ahora no hubo en el Partido Popular. Nadie que le pidiera a Rajoy que se marchara. Aranzaguirre, José María Aznar, la chica esta, ¿cómo se llama la chica esta jovencita de FAES? O sea, medio país ha pedido que se vaya Rajoy, pero no ha pedido nada. No, José María Aznar López. A ver, por favor, si falamos todos a vez, un collo mancho, por favor, por favor. Yo, fantástico, Ernesto, si vosotros queréis verlo así, me parece fabuloso. Si a mí me dices que Besteiro tiene el respaldo de todo el PSDG, yo ya alucino con vosotros. Si vosotros me queréis hacer esta relación a Rajoy, perfecto. Rajoy no fue cuestionado por ningún presidente autonómico del Partido Popular, por ni un solo presidente del Partido Popular, ni uno. Ningún presidente regional ha cuestionado que Rajoy debía ser el candidato. Ni uno. Yo no los
siendo presidenta de los... A ver, por favor, es que estamos en un bucle, de verdad. A ver, un momento, por favor. Es el presidente. De verdad, non falan... Gonzalo, por favor, non faledes todos a vez, Gonzalo. Coñezo o Partido Popular mellor que a ti. Lo que pasa é que a mí, que feliciten. A ver, esta frase da noite. Coñezo o Partido Popular mellor que a ti. Acaba de decir... Bastante mellor. Un momento, por favor, non, é que isto empeza a parecer unha feira, de verdade. E non do cocido, por favor. Encaje para las cosas que nos gustan. Tenéis un problema grandísimo para escuchar lo que nos gusta. Todo aquello que nos encaja vuestras tesis, inmediatamente os enfadáis muchísimo. Os veo muy preocupados. Por favor, a ver, Gonzalo, Rafa, Iván, no, un momento. Te di el ramalazo ese de no sé qué. Exactamente. Gonzalo. Sí, de espepero, ¿no? O sea, espepero que... De verdad, o sea, non seguimos, que estamos nun sitio diferente ao habitual, imos tratar de ordenar, por favor. Imos tratar de ordenar. Unha cuestión nada máis, que ten que ver ca situación na que se atopa nestes momentos o Partido Popular. E que, bueno, eu non sei se dentro do Partido Popular, desde logo, por parte de outros partidos consideran que está complicando a posibilidade de que Rajoy reciba algún tipo de axuda ou de respaldo. Onte escoitábamos o líder de Ciudadanos dicindo que Rajoy tiña un problema relacionado ca corrupción. Recordemos que onte mesmo o presidente do Goberno en funcións, Rajoy, decía isto nunha entrevista televisiva. Non complica para nada o asunto dos pactos, o feito da corrupción. Yo no le voy a decir al señor Sánchez que no me siento con él por los problemas de los seres en Andalucía, ni Ciudadanos le ha dicho a la presidenta de la Junta de Andalucía que no se sienta con ellos por los problemas de los seres. Es decir, aquí lo que tenemos que hacer todos es ser lo más eficaces, contundentes e implacables contra las personas que cometen actos de corrupción. De eso se trata, e intentar evitarlo en el futuro, porque si estamos yo excluyo, yo digo, yo quito, realmente hay muchas veces que hay personas que ocupan muchísimos espacios en medios de comunicación y luego resulta que no han hecho nada. Ni siquiera son llamados a declarar, ni por supuesto condenados, ni otras cosas. Bueno, a ver, Roberto, este es el asunto medular en las últimas horas. El Partido Popular y una parte del Partido Socialista, los Felipe González y el entorno, apelan constantemente a la estabilidad, que sea lo mejor para España, y hay quien considera que muchas lecciones de estabilidad no puede dar un partido que tiene el problema de corrupción que tiene. Yo no sé si crees que, bueno, hay que hacer esa lectura también, si la corrupción es un problema sistémico dentro del Partido Popular, lo que se está viendo en las últimas horas y que ayer recordábamos, y que de alguna forma, bueno, va a complicar muy mucho ese acuerdo con el PP, o en cualquier caso que Rajoy siga siendo la persona elegida. Bueno, vamos a ver, la corrupción es un problema sistémico en todas las democracias, esto es lo primero que hay que decir. La corrupción es un elemento que es consustancial con los gobiernos democráticos, todos los gobiernos democráticos tienen casos de corrupción, lo que ocurre es que hay niveles, ¿no? Entonces hay gobiernos democráticos o situaciones democráticas en las que la corrupción se dispara, como fue la época final del gobierno de Felipe González, y es ahora, claramente. En aquella época afectaba a quien gobernaba y ahora afecta a quien gobierna, como es perfectamente obvio, porque la corrupción afecta siempre al que gobierna, que es quien tiene posibilidades de repartir, de otorgar, de dar licencias, de no darlas, de conceder, de no conceder, ¿no? Yo creo que es un gravísimo problema para el Partido Popular y yo creo que efectivamente va a dificultar extraordinariamente, está dificultando extraordinariamente cualquier posibilidad de pacto del Partido Popular con cualquier otro partido. Adecuadamente? No, yo creo que hace mucho tiempo que el Partido Popular está reaccionando mal con el tema de la corrupción, reaccionó muy mal con el tema de... ¿Cómo se vende un pacto de un partido que apoye, de un Partido Socialista que apoya a Mariano Rajoy, con, por ejemplo, lo que está pasando en Valencia? ¿Cómo vende eso internamente o Partido Socialista? Es imposible, Roberto. No, ¿cómo que no? No, é parte do problema, evidentemente. No, porque la actitud del Partido Socialista era exactamente la misma antes de salirlo de Valencia. Pero crees que non é un problema de cara á opinión pública, de cara aos votantes do Partido Socialista, non é un problema? Pero es que isto xurde xusto en un momento no que se está falando de posibilidades de pactos. E evidentemente, se o Partido Socialista fai isto, podes empezar a chamar ao PASOK de novo, sin problema ningún, porque yo creo que... Claro. No, yo no lo creo. Vamos a ver, yo creo que efectivamente el Partido Popular tiene un grave problema de corrupción, muy localizado en 2 o 3 lugares, de manera muy especial en Valencia, que es un problema gravísimo y un problema muy grave vinculado con su financiación en toda la época en que estuvo Bárcenas al frente, ¿no? Que esto afecta al conjunto de Estado. El conjunto de España, pero de manera muy especial ahí. Bien, entonces, ¿esto tiene que ver con la estabilidad? No mucho, no tiene mucho que ver con la estabilidad. Pero sí con el acuerdo. No, tiene que ver con el acuerdo, lo acabo de decir. Yo creo, lo he dicho con claridad, yo creo que dificulta extraordinariamente las posibilidades del Partido Popular para llegar a un acuerdo, porque fortalece la posición de los que no quieren cada acuerdo. Fortalece la posición o sea, de los ¿tú crees que da más miedo Podemos o la forma de gobernar de esa coalición de muchos que la sospecha de que el dinero público se está yendo por la alcantarilla? No, vamos a ver cómo lo expreso, de una manera clara. Yo creo que la corrupción es un problema gravísimo, pero que afecta de una manera relativa a la estabilidad. Relativa, es decir, que con corrupción
y ha habido corrupción durante los últimos 4 años, sin duda alguna. Vuelven a engañar los mismos. No, si me dejas hablar a mí, esto yo lo explico. Con corrupción el país ha mejorado la situación económica de una manera espectacular. Hoy hemos visto los datos de empleo, que son muy buenos. Es decir, muy buenos en relación con la situación de la que venimos. Se han creado estos 500 o 600.000 puestos. Interpretables, buenos pero con matices. Bueno, vamos a ver, son mucho mejores que los de 2007, 2008, 2009, 2010. Porque marchó un montón de gente do bajan los país. parados, pero bajan los empleados también. Son mucho mejores. A ver, de uno, por favor, a ver, de verdad, o sea, no, yo no corto a nadie. Roberto, Entonces, por lo único que favor. pido es que no se me corte, yo no corto a nadie. pero... Son mejores, insisto, que los del 7, que los del 8, que los del 9, que los del 10 y que los del 11. Es decir, los 5 últimos años han sido desastrosos económicamente y a partir del 12 se inicia la recuperación. Y por tanto, bueno, había corrupción. Yo creo que el problema de la estabilidad yo creo que tiene que ver básicamente con la capacidad de conformar un gobierno que tenga apoyo parlamentario. Este es el problema básico de la estabilidad. Entonces, como me temo que voy a tener pocas oportunidades de hacer otra intervención, lo voy a decir ya ahora. Está chicortando. Lo que más afecta al futuro del país es seguir en esta situación. Es decir, si seguimos en esta situación mucho tiempo, podríamos vernos abocados a elecciones y a no ser capaces de hacerla antes del verano. Y esto sería muy malo, porque los plazos corren. Por tanto, yo creo que en la situación en la que estamos deben pasar cualquiera de estas dos cosas pronto. Y la decisión corresponde básicamente al Partido Socialista. O bien que el partido... Es obvio que el Partido Socialista haya dicho no quiero saber nada con el Partido Popular, por lo tanto no lo voy a apoyar. Perfecto, sabemos esto. El Partido Socialista debe intentar formar gobierno, y si tiene posibilidades de formar gobierno, debe pedir al rey que lo proponga como candidato. El señor Sánchez debe pedir al rey, y aquí paz y después gloria. Bueno, ya veremos si tenemos razón los que creemos que eso va a ser una debacle absoluta en términos de país, de intereses generales, y va a ser una muy mala opción para el Partido Socialista en términos de intereses de partido. Quizá los que sostenemos eso nos equivocamos y no ocurre ni una cosa ni la otra, ocurre una y no la otra. Bien, yo creo que sí, pero en todo caso, lo que no podemos es seguir en este impasse y por tanto es necesario que Pedro Sánchez diga voy a intentar formar gobierno o voy a decir que no puedo formar gobierno y vamos a convocar elecciones. Porque hay que ir a una, probablemente va a haber que ir a una, lo he dicho estos días en muchos sitios, va a haber que ir a una investidura ficticia, es decir, una investidura formal para poder cumplir el requisito. Claro, es importante aclarar al público que esto de que se pueden hacer elecciones sin ir a una investidura es una mamarrachada. Es un disparate que no tiene ni pies ni cabeza. Lo publicaba en algún periódico. De estados en gobierno que seguiron medrando no, pero económicamente. Con nuestro régimen constitucional hay que hacer una investidura y por tanto hay que salir de esta situación ya. Y quien tiene la capacidad de decir para salir de esta situación es Pedro Sánchez. Si no va a apoyar al Partido Socialista y está en su derecho, no lo va a apoyar. Por tanto, intente formar gobierno y si no es capaz de formarlo, vamos a hacer elecciones ya. Lo que ocurre es que la estabilidad, que yo creo que es lo que buscamos todos y que es lo que se pretende y lo que tendría que ser lo primero que debería de pensar los líderes políticos, está, en este caso, directísimamente asociada con la corrupción. Porque claro, yo entiendo, no con la corrupción tal, sino con la corrupción del partido y de la persona que quiere, que representa. Claro, es que estamos diciendo, es que la imagen que damos en Europa con el PSOE, Podemos y no sé qué, ya en Europa han dimitido ministros, y todos lo sabemos, por ponerle a su señora la multa de tráfico. Bueno, en Europa y en Europa han cosas, dimitido, Roberto, Rafa, en Europa han dimitido ministros Ernesto, por copiar la tesis. Cosas. Claro, pasa que la directora del Fondo Monetario Internacional ha estado acusada de corrupción. Coño, lo que no pasa en Europa, lo que no pasa en Europa, ya no digo lo que pasa en Italia, que pasa de todo. Lo que no pasa en Europa, Roberto, es que un presidente de gobierno haya apoyado uno por uno a todos los corruptos de su partido que están en la cárcel. Es probable que en Europa un presidente de gobierno desde Fabra, allá me matas. No, pero si lo digo yo, no tienes que decirlo tú. Es probable que en Europa un presidente del gobierno con la trayectoria en temas de corrupción de esto, Rajoy se hubiera tenido que marchar ya. Pues ya está, pues entonces no estemos hablando y no venga el Partido Popular diciendo que no lo nombra. Se me permite, Fernanda, a situación de inestabilidade que vive este país, evidentemente con esta situación ven moito da corrupción. Porque se non houvese esta situación de corrupción, probablemente o Partido Popular, en su momento o Partido Socialista, estaría con suficientes deputados como para poder pactar ou gobernar. Por lo tanto, sí creo que hai unha relación de causa-efecto evidente. Pero tú non pensas que se o Partido Popular non tivera tidos, o sea, non se descubriran o que se descubriu, o incluso si hubiera reaccionado de unha forma diferente a como reaccionó, probablemente su resultado electoral hubiera sido diferente. Se está diciendo que o país vai a medrar o 3%, perdón, o 3%, de un punto de vista económico, de recuperación, cos precios do petróleo
petróleo que hai, que é o que está afectando para que baixe tanto o Partido Popular? Evidentemente, unha gran parte a corrupción. Isto é así. Trato de explicar, o trato de, en fin, hacerme entender. No estoy negando la gravedad del problema de la corrupción. No, pero entendemos, lo que pasa es que no compartimos. Lo único que estoy queriendo decir es que los resultados electorales, incluso los resultados electorales, es decir, la caída del Partido Popular y del Partido Socialista no tiene que ver esencialmente con la corrupción. O no tiene que ver solo con la corrupción, esencialmente no, solo con la corrupción. Porque si tuviera que ver solo con la corrupción, el Partido Socialista, en vez de bajar, hubiera subido. Non, porque tamén ten casos de corrupción. No, porque en el único sitio donde tiene corrupción es donde saca sus mejores resultados, coño. Tamén non tivo un gran resultado. Pero sus mejores resultados los obtiene en Andalucía. Eu creo que é evidente unha condena da sociedade ao bipartidismo. Estamos lo vendo en termos cuantitativos. La caída de los dos grandes partidos tiene que ver con un cansancio, con un modelo de funcionamiento del sistema de partidos español. Tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con la corrupción, pero tiene que ver con muchas otras cosas. Y con una corrupción sistémica mucho mayor que la de ahora, porque entonces sí que era sistémica. Al final del felipismo, Felipe González sacó 156 diputados. 156 diputados. Después de llevar gobernando 4 legislaturas y con una corrupción sistémica, es decir, imputados en casos de corrupción. Con terrorismo de Estado. La directora del Boletín Oficial del Estado, el director del Banco, el gobernador del Banco de España, el ministro del Interior, el director general de la Guardia Civil. Y sacó 159 diputados. ¿Qué quiero decir? Roberto. Que la corrupción es un problema fundamental. Pero estamos ante una situación, nos engañamos y pensamos que solo tiene que ver con la corrupción. Hay otros muchos temas, hay muchos votantes que votan a Podemos. Tengo que avanzar. No es el elemento esencial, es un elemento más. Robert, había una gran diferencia, que excepto en el caso de Barrio Nuevo y de Vera, que lo estuvieron respaldando hasta el último momento, el Partido Socialista, el presidente de gobierno se descolgó inmediatamente de todos los casos. Sí, todos, casi todos. Creo que la memoria es corta. Por favor, a ver, un momento, Gonzalo, espera, Gonzalo, por favor, es que, de verdad, si me complicáis el asunto, vamos mal, porque así es complicadísimo, de verdad. No, es que es muy difícil. Es muy difícil. Dejadme avanzar un poco, porque el reloj corre, ya sé que está muy interesante y muy intenso todo, pero quería dedicar unos minutos a lo que está pasando con el discurso territorial, que también tiene mucho que ver con la situación en la que nos encontramos. Y no voy a hablar de Cataluña, voy a hablar de Galicia. Tiene que ver con la marea, con las contradicciones internas que se están manifestando dentro de ese proyecto político que tan bien les ha ido en estas elecciones generales, pero que vamos a ver cómo evoluciona. Así que Uxía Rodríguez, en el plató de informativos, nos va a contar cosas que han sucedido en los últimos días, incluidas esas contradicciones que detectábamos esta misma semana en el discurso de uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, que nos visitaba en el plató de Vía V el pasado martes y que decía cosas como estas, incluso otras. Mañá veremos de novo a representante de En Marea reunida con Felipe VI nesa ronda de consultas, un xesto que non queda reflectido, como xa sabemos, no Congreso onde Galicia quedou de novo sen grupo propio. É precisamente aí onde atopamos a primeira fenda desa coalición que divide aínda máis o nacionalismo galego. Imos lembrar o que contaba en Vía V Juan Carlos Monedero. ¿Cuántos diputados tiene Podemos en el Congreso? Pues yo creo que tenemos ahora mismo 65. Incluye a los diputados de la Marea y a los diputados catalanes. Forman parte de un proyecto común, sí. 65 deputados ten Podemos, inclúe os 6 de En Marea, a promesa incumprida de Pablo Iglesias, que xa pronosticaba meses antes outro dos pesos pesados da formación, Carolina Vescanza. Sabía Podemos que non ia ser posible? Esa é unha das grandes preguntas. A outra, poden convivir Podemos e Anova defendendo xuntos os intereses de Galicia? Que España es una nación de naciones. ¿Pero cuáles serían esas naciones? Que implica las naciones que se quieran reclamar como tales y que estén dispuestas a asumir... Murcia, por ejemplo. Murcia sabrá si tiene interés en hacerlo, ¿no? Es decir, que... O sea, simplemente es cuestión de vocación, de ser nación. Claro, hemos estado enredados en cuestiones nacionalistas que creo que han sido muy, muy estériles. Que una nación de naciones implica algo que hay gente que parece que no lo quiere entender, y es que hay gente en Galicia que se puede sentir igual gallego y español, y que esas dos identidades no tienen por qué estar en contradicción. E mentres, a portavoz actual de En Marea, membro da FPG, incluída en Anova, votaba a súa formación de maneira explícita aos brazos do PSOE. Nosotros le hemos planteado que En Marea
va a defender un gobierno alternativo al Partido Popular, que entendemos que la ciudadanía pidió cambio en las urnas y que eso se tiene que ver representado también en una alternativa de gobierno. Le transmitimos que nosotros vamos a tender la mano siempre al Partido Socialista. Está claro que a cousa non é sinxela de entender e a gran pregunta, o gran debate, agóchase tras as siglas máis ben do que hai detrás delas, a ideoloxía, a forma de entender un país, como se van resolver as tensións filosóficas de concepto básico que nestes intres tratan de convivir. Imos poñer todas as pezas deste puzzle, un sudoku nada sinxelo de resolver. A ver se esta noite dende aí sodes capaces de axudarnos. Escoitábamos a Monedero, fundador de Podemos, e tamén escoitábamos a Alexandra Fernández, membro de Anova, que ven da FPG, pero aínda temos que engadir unha parte máis. Esquerda Unida, cos seus propios líos, xa que a súa deputada Yolanda Díaz forma nestes momentos parte do grupo de Podemos no Congreso, mentre os seus, Izquierda Unida, quedaron sen grupo propio. Pero volvendo ao noso, os tres, Podemos, Anova e Esquerda Unida, forman En Marea, que lembremos agora mesmo está dentro do grupo de Pablo Iglesias na Cámara Baixa. Imos máis aló, temos que lembrar que Anova saliu do BNG como a gran primeira escisión. O encontro Irmandiño de Beiras, aínda que do bloque tamén fuxiu outra gran parte, máis Galicia, que formou Compromiso por Galicia, o que se sumou á organización Acción Galega de Rafa Cuíña, ex do Partido Popular, que nestes intres, por certo, aboga por sumarse a En Marea de cara ás autonómicas. Temos que dicir que lembrar que Anova, que se uniu a Esquerda Unida para formar Águenas Galegas de 2012, tamén sufriu escisións, a máis importante esa, a de Cerna, a causa precisamente das alianzas cun grupo estatal que non defendía o seu modelo para Galicia. Con todo este lío, aínda temos nesta esquina a nai do Cordeiro, o BNG desinflado, sen representación no Congreso. Afronta en febreiro outra asamblea clave, dividido de novo. A UPG, a forza hexemónica, non parece ter a intención de tender pontes, o que podería provocar outra ruptura, a fuxida doutra das correntes internas, a liderada por Carlos Aymerich, que camiña cara á confluencia. Este é o gran lío que temos, cunhas eleccións autonómicas, recordemos, xa moi perto, a volta da esquina. Bueno, cousas que teñen que ver con este panorama novo, que ten que ver tamén co discurso territorial. Rafa Cuíña, Compromiso por Galicia, nas últimos días expresaste a favor de incorporarte a Marea. E eu me gustaría saber a túa opinión sobre todo este asunto. Bueno, é un tema complicado, non? Eu creo que hai no que decir claramente, eu son nacionalista galego, considérome fondamente galeguista. A situación que estamos vivindo non me gusta, non me gusta o que está pasando con este proceso de mareas, porque hai demasiadas cousas que non me gustan, ainda que eu creo que hai que sumar para logo multiplicar, pero non vale calquera cousa. Preocúpame o proceso que está vivindo o BNG en este momento, porque eu creo que este país debelle moito ao BNG, e algúns queren rematar con el, eu modestamente teño que decir que non estou de acordo con eso, porque este país debelle moito ao BNG en canto a súa loita pola nosa identidade, polos dereitos dos traballadores, eu creo, insisto, debelle moito. E, polo tanto, é un proceso complicado, que queira facer Compromiso por Galicia, eu creo que debe ser sumar, sempre, pero non en calquera circunstancia. Pero estas contradicións que teñen que ver co discurso territorial, con como se quere que sexa este país, ti que pronosticas que vai a acontecer? É posible que convivan puntos de vista tan contradictorias en algo tan medular como é o discurso territorial? Eu creo que nestes proxectos é moito máis o que achega o que o que afasta. Esta é a miña impresión falando con diferentes actores, non? Eu creo que é unha cuestión máis de egos, e, polo tanto, cando se meten polo medio os egos, eu creo que a batalla está perdida, non? E sempre digo, eu dixen esta mesa, e o señor Beiras aínda creo que a día de hoxe está enfadado comigo porque o dixen, que determinadas persoas teñen que deixar nos postos nos que están de influencia e chegar unha seguinte xeración de persoas que si se levan moitísimo mellor, os alcaldes das Mareas, eu con moitísima modestia e moitísima xente que está disposta a falar e a sumar unha nova xeración que seguramente agora se incorporará ao BNG, non? Aí podemos empezar a falar de outro tipo de cousas, pero mentre estean os de toda a vida, eu creo que vai ser moi complicado. Ti eres partidario de que, pregúntoche directamente a ti, vai haber unhas eleccións galegas importantes, con moitas incógnitas, entre outras, porque nestes momentos ainda non sabemos que son os candidatos de ningún dos partidos. Rafa Cuíña, onde vai estar?
Rafa Cuña va a estar na alcaldía de Lalín, con toda seguridade. Pero, ademais... Edito eso, a non ser que me voten os meus compañeros de goberno. Edito iso, pois eu creo que temos que estar en un proceso de sumar para tumbar políticas que non compartimos. Non me fales politiques que ti non eres... No, sabes que eu son moi directo. O sea, vas a apoiar, ti eres partidario de apoiar a Marea. A mí me gustaría facer traballo, estou disposto a facelo para que entre a Marea e o BNG poidan sumarse, facer traballo con moita modestia e decidido, porque eu creo que este país o está reclamando, as persoas, sobre todo os votantes, o están reclamando, e polo tanto, eu creo que algúns temos algún tipo de responsabilidade para intentalo polo menos. Estou sendo absolutamente sincero. Decías que hai cousas que non che gustan do que está acontecendo no entorno das mareas. Non me gustan os pactos entre cúpulas, non me gusta que se faga exactamente o contrario da esencia do que se di, decir, de abaixo arriba, este discurso tan cacarexado, perdón por decirlo coloquialmente, e despois se fagan pactos entre cúpulas, isto non o comparto. Eu, por exemplo, síntome próximo en moitas cuestións aos alcaldes das mareas, pero en cambio non me gustan cuestións como as que fai Yolanda Díaz e outra xente que creo que perxudican moitísimo máis posibilidades de proxectos que animan a sumar, non? Gonzalo, que tal? Estamos aquí en Lalín, en la cocido. O discurso da Marea, as contradicións posibles que ti albiscas, non sei exactamente onde estamos. Sobre la Marea supongo que Rafa sabrá mucho más de lo que pasa dentro de lo que sé yo. Pero hombre... E do teu partido tamén se máis que a ti, bastante máis. Por eso lo digo, te estoy pidiendo... Y también veo que sobre corrupción sabes bastante más de lo que puedo saber yo. Vosotros, a ver, Gonzalo, a mí non me deu tempo. A ver, Gonzalo, vosotros vais a competir en las próximas... Bueno, pues nada, hoy es igual imposible. que el conocimiento lo llevas en la sangre, No hay manera. Gonzalo, hola. Te digo, vosotros vais a competir, un momento. Lo de la Marea es un proceso lógico que entren estas contradicciones. Este señor es un impresentable, porque lo que acaba de decir. cuando hay un proyecto que nace a la contra... Lo voy a hablar en castellano porque creo que me va a entender mejor. ¿No le da vergüenza lo que acaba de decir, sinceramente? Es decir, no tiene ningún tipo de vergüenza esto de que lo lleva usted en la sangre, ¿de verdad? ¿No le da ningún tipo de vergüenza? Coño, ¿y tiene el conocimiento del Partido Popular? Sí, tengo mucho conocimiento del Partido Popular. Por eso digo, yo intuía que era por ahí. Pero de verdad no le da vergüenza en un plato de televisión, cree que vale todo, sinceramente. Usted es la nueva generación que representa al Partido Popular. Perdona, de verdad. Perdona, me parece, si tú te ofendes, que yo te diga que tú conoces el Partido Popular, porque al fin y al cabo tu padre desde el máximo respeto al presidente Feijóo que le tengo, digo que es usted un impresentable, y que creo que non todo vale. Que non todo vale. Rafa y Gonzalo, veña. Creo que cuando uno, creo que non todo vale. El problema es que cuando uno no gana las elecciones y gobierna perdiendo las elecciones, creo que la conciencia es muy sucia. Cuando uno va muy de listo, sabiendo lo que pasa en el resto de los partidos, parece que no le gusta, pues que digan las cosas. Ahora, no has ganado las elecciones, tienes la conciencia sucia, pues ponte como te da la gana. Y si a ti te parece que eres un impresentable, me da absolutamente igual. Más impresentable eres tú, que sacaste 6 concejales, habiendo otro partido que tuvo 10 concejales, y aún así gobiernas. Si tú crees que tienes falta de legitimidad, lo siento mucho. No me sabotéis el programa, por favor, os lo pido. Disculpa. Os pido que no me sabotéis el programa. Entonces, Gonzalo, te estaba pidiendo tu opinión sobre la Marea. Mi opinión sobre la Marea es que cuando un proyecto político nace a la contra y nace por el no, entiendo que después surjan estas contradicciones. Fueron muchos los grupos y las corrientes ideológicas que se juntaron para desplazar al Partido Popular de esos gobiernos y entiendo que de ahí surgen ahora esas contradicciones, porque les falta, pues, lógicamente, cierta madurez, cierto tiempo para consolidarlo, para que sea más sólido, para que haya más complicidades entre las personas, para que definan también los procesos internos de toma de decisión, incluso de la propia elección de las personas que vayan a dirigirlo, y eso, lógicamente, pues también les lleva un tiempo. A ver, necesito que sea un titular, Roberto, nada más, porque quiero hablar de Manuel Baltar, que es uno de los protagonistas de la jornada, porque hay novedades en su peripecia judicial en relación con aquella denuncia de una mujer que lo acusó de mantener relaciones sexuales con él a cambio de un puesto de trabajo. Es un titular largo, pero un titular. No hay ningún país, un titular, en realidad, diríamos que sí, no hay ningún país en Europa, no hay ningún país en el mundo que se pueda gobernar con 30 o 40 partidos. Es decir, no hay ningún país. El problema de las mareas, como el problema es que hay una fraccionalización del sistema de partidos que hace ingobernable un país. Los países necesitan grandes partidos para ser gobernados. Hay países, los países bipartidistas, donde hay 2, 2,5, 3, y los otros tienen 6 o 7. Es imposible. O sea, cuando las líderes de las mareas insisten en la formación del grupo parlamentario como algo esencial, bueno, imaginemos que en el Congreso de los Diputados hubiera 17 grupos parlamentarios del PP y otros 17 del PSOE, que sería... Como le recordábamos a Monedero esta semana, esa frase que, ya voy a decir el autor, que me contó Manuel Lago, que los trotskistas decían en los 70.
un trotskista, un partido, Claro. dos trotskistas, una escisión, no, claro. un trotskista, un partido, dos trotskistas, una tendencia, tres trotskistas, una escisión. Claro. Bueno, pues decía, Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense, presidente provincial del Partido Popular, también en esta provincia vuelve a ser noticia. Pablo Carballo. Sí, ese caso de la mujer que denunciaba que supuestamente le había ofrecido un trabajo, un puesto de trabajo a cambio de mantener relaciones sexuales. Bueno, hay novedades a día de hoy. Hoy estaba, por cierto, citada esa mujer para declarar esta mañana como perjudicada por ese presunto delito de acoso sexual, pero la titular del juzgado número 3 de Ourense, después de haber revisado esos mensajes telefónicos, esas grabaciones de las conversaciones entre Baltar y la propia mujer, ha optado por suspender la declaración de esta y llamarlos a los dos, a Baltar y a ella, por indicios de un segundo delito de cohecho. Tendrán que declarar de forma conjunta, por cierto, el próximo 10 de marzo. Están llamados, Fernanda, para esa fecha, 10 de marzo, tanto ella como él. Bueno, pues os pido pues un titular, efectivamente, porque nos quedan apenas 3 minutos de este bloque. Empiezo por ti, Iván. ¿Qué consideración le concedemos a bueno, pues este nuevo paso que da este proceso sobre el que llevamos hablando varios meses y que ahora bueno, significa un tropiezo judicial, no solamente para Manuel Baltar, sino también para la mujer que presentó la denuncia? Bueno, eu dixen desde o primeiro momento que había que ser tremendamente prudente con esta cuestión porque, efectivamente, se os feitos eran reais, eran graves, pero o sustento e a historia, o debir desa historia, a mí me deixaba tamén tremendas dúbidas, non? Por lo tanto, bueno, creo que o que fai isto é confirmar que, efectivamente, esa denuncia, bueno, pois ten que concretarse moitísimo máis e demostrarse moitísimo máis para que eso chegue a porto, en todo caso. Si é certo, insisto, todo a miña repulsa e creo que o señor Baltar o que ten que facer é marchar para a súa casa, pero hai que esperar os tempos judiciais. Bueno, yo te doy un titular. Era previsible que esta fuera una de las formas de evolución del caso. El caso podía evolucionar en distintos sentidos. Involucrarla también a ella. Y uno era claramente el de involucrarla a ella, es decir, tenemos una relación previa y esto posteriormente yo estoy dispuesta a entrar en un acuerdo que es constitutivo de un delito de cohecho. Rafa Cuña. É complicado, eu teño que recoñecer que o mellor influíeme que teño afecto por Manuel Baltar. Que sempre recoñeces en público. Sempre recoñece, isto é así, gustame ser sincero sempre, e sinto moito non a súa situación, porque se o fixo creo que o debe pagar e debe abandonar o seu cargo, pero creo que a situación ten tantas sombras en este caso concreto como para non pronunciarse abertamente, porque eu creo que vai nos dar moitas sorpresas, non? Ernesto? Bueno, por decir, a mí me parece que al punto que se ha llegado algo huele mal, algo olía mal viendo los SMS y los mensajes que se mandaron, y yo creo que ahora algo huele peor. Y a mí me parece que en este tipo de actuaciones no debemos de andar templando las gaitas, es decir, no se deben de consentir este tipo de casos ni de chantajes si realmente son así. Y desde luego yo no tengo ningún motivo para dudar ni de la denuncia de ella ni tampoco de las palabras de él, pero me fío por los SMS y los mensajes que se mandaron para decirlo. Sí, la primera denuncia fue archivada por la Fiscalía, aún así esta persona pues siguió insistiendo en su denuncia, en este caso ante los juzgados, y parece que la jueza pues lo que dice es que no hay base para la primera denuncia, no se fundamenta, y lo que va a investigar es, bueno, pues la otra parte que se deriva de esta acusación, ¿no? Pero por lo menos yo creo que sí que podemos descartar, que era un tema que nos preocupó mucho al principio, incluso aquí comentábamos que fuese una cosa o fuese la otra, era algo terrible, la parte del acoso o que hubiese cualquier tipo pues, de un asunto, en fin, feo, ¿qué les voy a decir yo que soy de Ourense? Nos vamos a publicidad, va a ser el último corte, un par de minutos nada más, todavía nos quedan los titulares de Uxía, como siempre, interesantísimos, y un off the record, alcalde, que recomiendo vivamente que no se lo pierda, porque Lois Balado lo ha dado todo para tratar de buscar el otro punto de vista sobre la LIN. Enseguida volvemos.